Hola, muy buenas tardes. Sentimos empezar hoy un poquito más tarde de lo habitual, saltándonos la disciplina inglesa. Pero bueno, la verdad es que a mí se me ha hecho tardísimo y me he dejado mi móvil, el libro de Sabina que tenía subrayado, etcétera, etcétera. Pero no les voy a contar mi vida, les voy a dar las gracias como siempre por estar aquí, a las personas que están aquí presencialmente, las gracias a las que están detrás de la pantalla y que verán después la grabación del acto, y muy particularmente las gracias como siempre a todo el personal técnico de esta TEA y también a su personal menos técnico, más de creatividad, por habernos cedido este espacio durante este año post-pandémico que ha sido en gran medida peor para los pequeños negocios como el nuestro que el pandémico en sí mismo, y sobre todo las gracias a la autora, las gracias a Sabina Urraca, que la mayoría de ustedes están aquí porque la conocen personalmente o conocen su obra. Hay otras personas que están porque ya son público fiel de estos diálogos de escritura y también se los agradezco, pero Sabina, para mí es un honor, y he tenido muchos honores este año, tenerte esta tarde aquí con nosotras y con nosotros, hablando de tu última novela y de lo que se cuadre, ¿no? Muchas gracias a ti, Izaskun, por presentarme, que para mí es un honor, al TEA y a toda la gente que ha venido, por supuesto. A mí me hace mucha ilusión. Siempre me pongo un poquito nerviosa en Tenerife, ¿no? En otros sitios presentar no me cuesta tanto, ni dar charlas, pero en Tenerife siempre hay este punto de que está mi familia y amigos de aquí, y bueno. Así que, bueno, si estoy así un poco temblorosa, lo comprenderán. Bueno, la mujer temblorosa es comprensible, y si no, se lee y la vamos comprendiendo cada vez mejor. A ver, Sabina Urraca, saben ustedes que se crió en esta isla, que lleva viviendo en la capital del reino, eso que es España, y a la vez España dentro de España y no sé cuántas cosas más, pues un montón de años, ya más de 20 años o así lleva. Y que es novelista, es profesora de literatura, es periodista, trabaja en diversos medios. Y la última obra que ha publicado, que es la que vamos a presentar hoy, es esta, que forma parte de un proyecto que ha sacado Lengua de Trapo, un proyecto que lleva por título, y se ve encima del título real de la novela, Episodios Nacionales, que son aquello que escribió nuestro querido señor Galdós y que nos hacían leer las madres en torno a los 12, 13 años para ya atragantarnos para casi toda la vida, pero bueno, luego ya descubríamos dónde estaba Trafalgar, etcétera, pero que Lengua de Trapo quiere hacer estos episodios del siglo XXI, del siglo finales del XX, XXI, y no se los ha solicitado a un solo autor o autora, sino que lo que ha hecho es lanzárselos a diversos novelistas españoles. ¿Cómo te llegó esto, Sabina? ¿Te dicen quieres escribir sobre el 11M o te dicen quieres participar en el proyecto y sobre qué episodio quieres narrar o cómo se te plantean estos episodios nacionales? Pues bueno, fue un poco raro porque... ¿está bien así? ¿Se oye bien? Sí. Fue un poco raro porque es verdad que muchas veces pues, yo recibo, pues, como muchos escritores y escritoras, muchas ofertas de proyectos. ¿Por qué no escribes no sé qué? ¿Por qué no escribes un reportaje? Y muchas veces tienes que filtrar y decir, vale, esto sí, esto no. Y este libro perfectamente podría no haberlo hecho, o sea, podría haber dicho que no a este proyecto, pero me pilló en un día como que me sentía capaz de hacer todo, de estos días buenos de escribo 2 artículos, avanzo en la novela, y de repente me escribieron y yo casi ni miré en qué consistía, o sea, como que me lo dijeron y me dijeron, hay diversos episodios, está caso Nueva Rumasa, el 11M, el 15M, y yo inmediatamente les respondí y dije, quiero el 11M. Es raro porque ni siquiera, o sea, como de esto que dices que sí a muchos proyectos y lo tienes, o sea, tienes que hacerlo para dentro de un año, entonces se te olvida un poco en qué consiste el proyecto, lo cual estuvo bien, porque yo empecé a escribir y casi llegué al final de Soñó con la chica que robaba un caballo sin darme cuenta de que estaba escribiendo un libro. Pensaba que estaba escribiendo un relato muy largo para una antología, porque sí que me habían dicho la extensión, yo sabía que me estaba pasando un poco de la extensión, y decía, qué raro, esto es muy largo, ¿no? Y hacia el final ya... me di cuenta de que consistía en que teníamos un libro cada uno, como que releí el contrato que había firmado y dije, hostia,
¿no? Porque algunas veces estoy haciendo tantas cosas al mismo tiempo que no me doy cuenta. En este caso jugó a mi favor porque a mí me cuesta mucho escribir, o sea, como que me impone mucho, ¿no? la publicación y tardo mucho. Y en cambio, cuando tengo que escribir algo corto para una antología, voy muy sin pensar. Y eso yo creo que jugó en favor del libro, porque lo escribí de una manera muy libre, ¿no? No pensé tanto, o sea, no me puse tantas barreras a la hora de escribirlo y hice lo que de verdad quería hacer, ¿no? Como me permití jugar un poco con lo que quería jugar. Qué maravilla, eso es lo que dice siempre Marta Sanz, que hay que jugar también con la literatura, pero supongo, y te entiendo perfectamente, lo que dices de que te cuesta, sinceramente no se te nota después. O sea, en el resultado de las 2 novelas tuyas que yo he leído, no se notan nada forzadas, sí que se notan que hay mucho control, que las frases están muy bien estructuradas, que incluso las partes, que las palabras y que hay una vis poética ahí importante, pero no se nota como que tú como autora estés incómoda, pero bueno, se entiende que puedas estarlo y sin embargo dar un resultado en que quien lee no lo percibe y eso debe ser bueno. Bueno, pues ella escribe esta novela, soñó con la chica que robaba un caballo, que ya desde su título hace alusión a un tema musical que luego aparece numerosas veces en la novela, y efectivamente el episodio nacional es el 11M, pero el 11M que todas conocemos y todos, es decir, aquellas imágenes de Atocha y de aquel desastre y aquellos cuerpos muertos, aparece, por supuesto, es el episodio que narra Sabina, pero yo diría que no es el eje central. Cuando tú te planteas escribir sobre esto, Sabina, ¿qué impulso te da la escritura? ¿Cómo te surge? ¿Te surge una imagen? Dices, voy a narrar esto, esto y esto, voy a retrotraerme, voy a informarme. ¿Cuál es la primera chispa de decir, vale, 11M, me sitúo, ¿qué hago, no? Pues bueno, fue curioso porque sí que yo escogí el 11M porque para mí fue como la iniciación en la historia, ¿no? O sea, la primera vez que estuve tan cerca, ¿no? de algo histórico que estaba sucediendo y que fue esa tragedia, ¿no? Y fue un shock. Y recuerdo sentir la decepción política, ¿no? Y recuerdo sentirme muy perdida en esa ciudad. Y yo fui al concierto de Belén Sebastián. Entonces sí que dije que sí al principio a lo del 11M y luego me di cuenta de que no recordaba prácticamente nada. Entonces tuve que preguntarle a mucha gente que había ido conmigo al colegio mayor, ¿no? Y que siguen siendo amigos míos. Y entonces enseguida me di cuenta de que obviamente no iba a ser una historia autobiográfica y de que iba a incurrir absolutamente en la ficción. Y de pronto surgió este pensamiento, ¿no? En mi colegio mayor éramos como, pues no sé si 600 personas, era un colegio mayor muy grande, teníamos mucha libertad, con lo cual y pasaban muchas cosas, ¿no? Y pasaron muchas cosas que nunca supimos que pasaron, ¿no? Porque éramos tanta gente que nunca sabíamos qué estaba pasando en la habitación de al lado. Entonces simplemente recuerdo que pensé, ¿qué estaría pasando en todas esas otras habitaciones, ¿no? Y es casi como si hubiese hecho un 13 Rue del Percebe y hubiese dicho, aquí, ¿no? 2 amigas, voy a crear a 2 amigas, o sea, que precisamente yo podría ser uno de los personajes que pasan de largo por esa historia, ¿no? En segundo plano. Pero ellas son 2 personajes, ¿no? Que yo decidí como un poco colocar en el ambiente de colegio mayor que yo conocí y también en el ambiente de desorientación adolescente que yo recuerdo en algunos puntos y que recuerdo sobre todo en otros, ¿no? Sobre todo en esa gente que de pronto empecé a recordar, en esa gente que desaparece de pronto, ¿no? Que no eran capaces de hacer frente a esa vida en Madrid, a esos sueños que nos habían prometido, a empezar la carrera y que de pronto se venían abajo y volvían a casa. Y yo pensaba, y esta chica que desapareció, de repente me empecé a acordar de toda esa gente y decidí construir la historia un poco en torno a esa gente que, bueno, que no voy a decir que no se salvó, porque no sé qué ha sido de sus vidas ahora, pero que de primeras se encontraron con ese escollo, como nos encontramos muchos otros, podría haber sido yo, ¿no? Y yo más o menos sorteé la situación y hubo gente que no. Y de repente ese misterio, ¿no? De hecho, incluso busqué a gente en Facebook, gente de esta, porque me acordaba de sus nombres y apellidos y me daba cuenta que en el furor de la juventud
ellos habían desaparecido y yo ni siquiera me había dado cuenta de que habían desaparecido. Qué interesante, ¿verdad? Que son ya varias las autoras y autores que nos han comentado como que el espacio es el inicio de la narración, ¿no? Porque tú hablas del Colegio Mayor, Pilar Adón nos hablaba de que había diseñado una casa en un lugar perdido de la naturaleza, pero que tuvo que dibujar como el plano de la casa para luego meter ahí, como una casita de muñecas, ¿no? Meter los personajes y decir, pues ahora voy a contar esto. También nos lo decía Ovejero, que partía de eso. Y me parece curioso que tú digas, tu Colegio Mayor, más de 600 personas, no nos enteramos, pero yo cojo y me voy para allá y entonces decido, voy a contarlo de dos amigas, y a dos amigas inventadas, porque es literatura, no nos olvidemos, y además a presuponer o a narrar, inventando lo que pasaba en los demás cuartos, pero siempre además con un entorno que es el de ese Madrid al que llega muchísima gente a estudiar desde otros lugares no capitalinos, que no son España dentro de España, y que es un Madrid que puede ser soñado, pero que después también se vuelve en una cosa muy hostil, muy difícil. Presentas a la ciudad, Sabina, como un personaje más. De hecho, empiezas diciendo la ciudad, punto y seguido. Aquí ya es una narradora que está narrando desde sus casi 40 años lo que le ocurrió a los 20, pero lo primero que nombra es la ciudad, el piso, la luz encendida. Es tan hostil para la gente joven, hay tanto cambio entre vivir en una provincia o en una isla, aquí el irse a Madrid. ¿Tiene la ciudad, a la vez eso te ofrece más capacidad para crear o no tiene nada que ver? Yo no lo sé, no lo sé medir, ¿no? Yo sí que, es verdad que sí que tenía intención de romper un poco esa idea maravillosa de que la juventud es la adolescencia, ¿no? Los años de universidad. Yo cuando la gente dice, mis años de universidad fueron maravillosos, yo no recuerdo, o sea, me lo pasé muy bien, pero yo no recuerdo que mis años de universidad fueran maravillosos. La adaptación a una ciudad como Madrid es muy dura. Yo ahora amo a Madrid muchísimo, estoy muy integrada en Madrid, pero lograr una integración en una ciudad así, de grande, y así de fea, porque es muy fea, y esto lo he dicho muchas veces en grandes homenajes que he hecho a Madrid, en antologías, ¿no? Que Madrid es un lugar que de primeras te parece espantoso, sobre todo cuando vienes de Tenerife, ¿no? Yo vivía en un lugar en el que, bueno, estaba más en contacto con la naturaleza, ¿no? Estaba más cerca de la playa, del monte, todo era más accesible, tenía un lugar en la ciudad, ¿no? La gente me conocía, en el instituto me conocían, y de pronto ese anonimato de Madrid puede hacerse muy duro. Entonces sí que me apetecía un poco también romper esa idea de, los años de universidad, la libertad, ¿no? Las fiestas, pues hombre, sí, pero yo recuerdo mucha dureza y recuerdo a mucha gente pasándolo muy mal. O sea, recuerdo mucha gente llorando por los pasillos, gente cayendo en sus primeras depresiones, ¿no? Sin salir de la habitación durante días, gente que veías que estaba bueno, yo viví varios brotes de enfermedad mental en personas de mi entorno, ¿no? En el Colegio Mayor y más tarde. Entonces, bueno, me interesaba mucho tratar el tema de la enfermedad mental, por supuesto, y también el tema del impostor, ¿no? que es algo que es importante en el libro. Y justificar y comprender a ese impostor, por qué ha hecho eso, ¿no? Bueno, pues ya nos ha desvelado el libro, porque efectivamente el libro tiene esas dos personajes centrales, dos chicas, dos amigas del Colegio Mayor, y más allá de la ciudad como un espacio que puede ser violento, que puede ser difícil para esas jóvenes, más allá de la música que aparece referenciada varias veces, y yo creo que es una característica muy interesante de esta nueva generación, que la alusión a los temas musicales que antes sí veíamos en la literatura norteamericana, pero que en la literatura española era mucho más ajeno, o se hacía alusión a música clásica, pero no a la música que se vivía en un momento concreto. Pero fundamentalmente aquí está la trayectoria de esas dos amigas y está el tema de la enfermedad mental, de lo que se llama enfermedad mental o como queramos, y el tema de esas depresiones juveniles, de esas depresiones adolescentes que
que brotan y que muchas veces quien está alrededor y los adultos y las adultas que deberían, pese a ser ya mayorcita, una adolescente, estar un poco atentos, no lo captan, y tus amistades, bueno, lo captan, la gente de tu generación, pero dan determinadas interpretaciones, ¿no? ¿Por qué te interesaba este tema y el tema de la impostura también respecto a la enfermedad mental, Sabina? Bueno, he vivido de cerca varios casos a lo largo de mi adolescencia, ¿no? De amigos y amigas que de pronto un día pasaba algo, ¿no? Que como que les movía absolutamente los cimientos, y me ha resultado muy duro en varias ocasiones, y aún hoy me resulta, o sea, porque sí que, sigue sucediendo, ¿no? Que de pronto sientes que, que esa persona de alguna manera se ha perdido, o sea, como que piensas, igual la puedo recuperar, ¿no? De alguna manera es posible ayudarla, pero hay un momento en el que ves que no puedes ayudar a esa persona y ves que ya ha ido demasiado lejos, ¿no? Y es incontrolable la situación. Entonces me interesaba mucho eso porque es un tema que me ha afectado y me ha hecho, o sea, he pasado dolor por eso en la vida, y lo sigo pasando, ¿no? Al ver esas situaciones. Siempre he pensado, además, que yo podría haber sido una de esas personas. O sea, no me he sentido nunca libre de eso, ¿no? Me acuerdo de brindar con amigos que teníamos cierta tendencia a la melancolía porque se suponía que a partir de, no me acuerdo qué edad era, pero como los 20, no me acuerdo, se supone como que los brotes, ¿no? Fuertes de enfermedad mental te dan, o sea, esto es una cosa absolutamente frívola, pero de alguna manera todos temíamos esto, ¿no? Se supone que te dan a una edad determinada y que si ya has pasado es menos probable que te suceda, y recuerdo brindar en un botellón porque ya habíamos superado esa edad y de alguna manera nos habíamos librado. Pero ese brindis, que parece algo muy frívolo, en realidad significaba que habíamos temido mucho de eso porque sabíamos que lo habíamos bordeado y porque habíamos visto a otros, habíamos perdido a otros, ¿no? Por el camino. Entonces me interesaba y me interesa muchísimo ese tema. De hecho, creo que lo volveré a tratar porque me parece un tema del que se puede sacar mucho. Y luego el tema de la impostora, ¿no? De una persona que dice que ha estado y que ha sido víctima de algo tan grande, ¿no? Como un acontecimiento político, una gran catástrofe, un atentado, algo así. Era algo que me llamaba mucho la atención porque cada cierto tiempo en el periódico, ¿no? Aparece, pues, el presidente de la asociación de afectados por el Holocausto, tal, se ha descubierto que en realidad no vivió el Holocausto, ¿no? Esto sucede mucho, además, ¿no? O gente que decía que había estado en el 11S y no había estado, y habían creado una historia completa. Y entonces yo esto, conectándolo con el tema de la enfermedad mental, como que me puse a pensar, ¿por qué alguien haría esto? ¿No? Porque de primeras dices, pero bueno, ¿no? Uno se indigna, pero piensas, o sea, a ver, yo me dedico a escribir, me dedico a pensar sobre lo que piensan las personas, sobre cómo funciona una cabeza de una persona muchas veces, ¿no? Para poner a funcionar la cabeza de un personaje. Entonces pensaba, ¿por qué es? ¿Por qué haría esto alguien? Y me di cuenta de que la enfermedad mental suele ser algo muy solitario, incluso, o sea, me refiero, una depresión, la ansiedad, son cosas muy solitarias, muy difíciles de explicar a otros, que se viven en mucha soledad, aunque estés rodeado de gente, y pensé que, o sea, es un dolor solitario, ¿no? Y un dolor, de alguna manera, un poco incomprendido, porque cada uno tiene su movida, su problema, su ansiedad, su depresión, pero en cambio, qué desgracia grupal hay más fuerte, ¿no? Que un atentado vivido en conjunto. Y de pronto pensé, estos impostores, ¿no? Entre comillas, que aparecen en los periódicos, no estarán buscando compañía en su dolor, ¿no? Y esto es un poco lo que intentaba contar en el libro. Sí, y lo cuentas maravillosamente bien, y de hecho la impostora, bueno, aparte de desencadenar un tremendo afecto en quien lee, porque también logras dejar un final en el que te replanteas pues si efectivamente era impostura o no, y en cualquier caso, si lo era, justificas el por qué lo era, porque tú ya has narrado ahí toda esa enfermedad. Bueno, hay enfermedad mental, no sé qué porcentaje tenemos en España ahora, y más las mujeres, pero en depresiones, etcétera, pero sí que está saliendo afortunadamente literariamente cada vez más. Este año Almudena Sánchez narró su depresión en Fármaco, que es un libro que les recomiendo porque
desnuda totalmente su proceso de enfermedad y bueno, por eso ha recibido múltiples críticas, por supuesto, y también muchos halagos porque es literatura y está muy bien escrita, ¿no? Pero obviamente hay una edad en la que piensas que ya lo has dejado atrás, ¿no? Y puedes brindar porque ya como que no te va a atacar, porque ya has perdido a mucha gente en el camino, además. Y en un colegio con tantísima gente, me supongo que muchísima gente que se quedaba atrás, o que se volvía a su pueblo, o que simplemente se quedaban en otros cursos y al final perdías el contacto, no estabas en los mismos ambientes, en la ciudad, etcétera, ¿no? Aparte de la enfermedad mental, yo creo que narras muy bien el tema de la amistad entre chicas, sí, porque por supuesto que hay muchos chicos en la narración y hay muchas relaciones sexuales de todo tipo, pero el, el querer que tu amiga te abrace, el querer hacer una amistad como de hermandad, la narras muy, muy bien. ¿Crees que es importante que a esas edades tengas a alguien a quien cogerle la mano, alguien, eso que dices tú, de que en ese momento sí te abrace, cuando te estás enfrentando pues a la lejanía familiar, a una ciudad y todos estos elementos? Es curioso porque, bueno, en el libro, al principio la protagonista, tanto la protagonista como la segunda protagonista, ¿no? La amiga que finalmente como que pierde un poco los papeles, creo que las dos los pierden en varios momentos, pero las dos no están contentas la una con la otra. De alguna manera han caído la una al lado de la otra, pero ya se están buscando algo más, ¿no? Pero hay un momento en el que la protagonista de alguna manera se va enamorando, obsesionando con la otra, y más que con la otra, con la idea de la otra, ¿no? Con la persona que ella de pronto cree que va a poder construir de la otra, jugando con temas tan complicados, ¿no? Como la medicación de la otra, un poco ajustándola y fabricando la amiga ideal. O sea, yo creo que más que hablar o sea, que habla de la amistad, pero más la amistad en abstracto, ¿no? Como la búsqueda de una amiga imaginaria que no existe, ¿no? De hecho, al principio la protagonista va en la primera marcha que hay pidiendo explicaciones al gobierno de lo que ha pasado, cuando todavía se dice que ha sido ETA quien ha puesto las bombas, y ella va imaginando todo el rato que la amiga que ella está esperando en la vida, que la va a salvar, es una chica, ¿no? Desconocida que ha muerto en los trenes. O sea, esa idea como romantizar y oscurecer absolutamente el sueño de la amistad. Bueno, esa parte, bueno, toda la novela es preciosa y esa parte está, bueno, es que la protagonista es espectacular, quiero decir, que esto no me gusta nada, lo de espectacular. Es una protagonista muy, muy redonda y llena de fisuras, es decir, muy, muy, muy humana, muy bien definida, una protagonista que efectivamente se ve con esa edad y que se está narrando de 20 años después, pero tal como se refleja, tú te reconoces porque realmente es eso, esa espera de encontrar un ideal de amistad, algo que tiene que venir, pero también hay momentos en los que piensas, ¿y si no viene? ¿Y si esto es lo que hay? ¿No? Si simplemente voy a seguir creciendo pero no voy a encontrar nada más. Entonces, es una novela que es muy psicológica en ese sentido, muy de los rusos o muy femenina, se diría ahora, porque parece que antes los personajes, los grandes personajes del 19 escritos por varones carecían de psicología, porque ahora cada vez que un personaje tiene complejidad psicológica o profundidad es porque es muy femenino. Pues debe ser que es muy femenina la novela, pero son personajes contundentes, sobre todo el personaje principal. Bueno, es que yo no sé cómo lo hiciste, Sabina, es decir, cómo tú le das voz a un personaje que realmente se encarna en una persona. Cuando yo leo tu novela, no puedo pensar en un personaje, pienso en una persona, porque no le encuentro nada de cliché, no le encuentro ningún tipo de molde donde pueda meterla, sino que encuentro un montón de contradicciones y eso me recuerda a la vida, ¿no?
Entonces, ¿y cómo trabajas eso? ¿Qué haces? ¿Te creas 2000, yo qué sé, esquemas? ¿Te vuelves loca escribes las paredes como la otra personaje, ¿no? ¿O simplemente te va brotando ahí poco a poco? Pues bueno, de primeras sí que partí de algunos momentos o alguna conversación o algunas cosas, ¿no? Algunos datos, ¿no? Que recuerdo como conversaciones que recordaba de esa época y alguna cosa tomada de alguna conversación. Curiosamente, luego los personajes con los que tuve esas conversaciones, o sea, las personas reales con las que tuve algunas de estas conversaciones o que las escuché teniendo esas conversaciones, nadie lo recordaba, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Como llevo el pensar, hostia, llevo toda la vida apuntando estas cosas y la gente no se acuerda, ¿no? Y se asombra de que tú te acuerdes. Entonces sí que partí, por ejemplo, lo de los animales que pasan a los lados, ¿no? Que ya la segunda protagonista, cuando está muy cansada, que esto puede ser como el primer signo que empieza a tener de que su mente tiembla un poco, cuando está muy cansada, cuando lleva mucho tiempo de fiesta, ya dice que ve como animales que le pasan a los lados y en ese momento es como si se fuese a morir y le dice, tenemos que ir a dormir, y se duermen en cualquier sitio de la ciudad. Entonces, eso sí que estaba tomado de una persona real, no lo de los animales que pasan al lado, no es que luego hubiese que echarse a dormir. Y luego, inmediatamente ya, pues poco a poco se iban construyendo los dos, inevitablemente, es como si te hablasen ellos, ¿no? Yo las veo perfectamente en mi cabeza, incluso físicamente. Y también es verdad que cuando empecé a escribir este libro, me acabo de releer por segunda vez completos los cuentos de Lorrie Moore, y entonces estaba absolutamente intoxicada de personajes contradictorios que hacen cosas inexplicables muchas veces, ¿no? Psicologías, o formas de explicar la psicología como muy particulares, ¿no? Que no responden a nada concreto, ¿no? También creo que yo creo que se nota Lorrie Moore. Algunas veces que he releído alguna parte del libro, digo, creo que cualquier persona que conozca a Lorrie Moore se puede dar cuenta que estoy intoxicada de Lorrie Moore escribiendo este libro, porque sí que hay muchas metáforas, muchas cosas que son esa maravilla que yo estuve ahí como absorbiendo leyendo a Lorrie Moore. Pero básicamente los personajes es que cobraron vida absolutamente para mí. O sea, para mí yo las veo en mi cabeza, están vivas, pero vamos, como todos los personajes que he ido creando, ¿no? Siempre. Y es muy curioso porque cuando terminé de escribir el libro, prácticamente inmediatamente se publicó. De hecho, esa primera versión está llena de ratas, que es la que está ahí, pero la segunda versión está corregida, porque no pasó por corrección. Me mandaron a imprenta inmediatamente. Y fue muy duro porque inmediatamente los medios, ¿no? Y en la primera entrevista que me hicieron, la periodista me dijo, me ha resultado difícil de leer, y me dijo, no entiendo cómo has podido crear dos personajes que caigan tan mal. Y yo casi me echo a llorar, ¿no? Porque para mí eran dos personas muy importantes en ese momento, ¿no? Eran dos personas que yo entendía que cayesen mal, ¿no? Lo entendía perfectamente. No puedo decir que mi intención fuese que cayesen bien o que gustasen, ¿no? Yo quería que estuvieses con ellas. No hace falta que estés con ellas apoyándolas ni empatizando con ellas, ¿no? Pero sí que fue duro al principio el encontrarme con mucha gente sintiendo como asco por esas contradicciones, esas cosas terribles que ellas hacen, que son las cosas terribles que la gente hace, que las personas hacemos a lo largo de la vida muchas veces, ¿no? Sí, bueno, sabía de esos problemas, espero que no te hayan hecho tambalearte mucho, porque realmente, bueno, te pueden caer mal personajes de muchísimas extraordinarias novelas del mundo. Yo debo decir que yo las he acompañado en las 3 lecturas y sí he empatizado mucho, y me parece que son, que no solo que fueron posibles, sino que siguen reflejando muy bien determinadas cuestiones de la adolescencia actual, es decir, no solo de una época concreta de la historia de España, sino una serie de elementos que prácticamente son universales, pero bueno, si cayó mal tú no tengas problema. No tiene tantas erratas, tiene erratas, pero no tiene tantas, que hay muchos libros con muchísimas erratas en editoriales extraordinarias. Y tú, aparte de crearlas y de acompañarlas, estás intoxicada de Lorrie Moore. Me encanta que digas eso, porque quienes te seguimos en las redes vemos que tú haces públicas tus lecturas, cosa que me parece maravilloso, porque así las demás también podemos compartir o ver o decir, pues mira, Sabina está leyendo esto, le habrá gustado, no le habrá gustado, etc. Rara vez las escritoras o los escritores dicen
sobre sus lecturas y mucho menos sobre las que están haciendo cuando crean, porque parece que mucha gente mantiene la idea de que en el proceso creativo debes estar como alejada de cualquier creación que no sea la tuya, pero tú te confiesas intoxicada por Lorrie Moore, qué buena intoxicación, ¿no? O sea... Bueno, intoxicada por muchísimas, ¿no? Yo vivo intoxicada, o sea, porque además es eso, ¿no? A mí me gustan las cosas, además, claro, yo escribo este libro porque es que a mí me gustan las cosas que me sientan mal, me gustan las películas que me sientan mal, los libros que me sientan mal, esto es lo que me afecta, lo que me envenena, ¿no? Casi. Y para mí son palabras muy importantes, intoxicación, envenenamiento, porque yo vivo así las cosas que me gustan mucho. Entonces, bueno, yo vivo intoxicada de Lorrie Moore porque me permite, yo creo que en este libro me he dado rienda suelta y en lo que estoy escribiendo ahora también los momentos un poco abruptos que he tenido con este libro, ¿no? Con gente escribiéndome, diciéndome cosas tan disparatadas como flaco favor le has hecho a las lesbianas en este libro. Y yo, ¿pero por qué dices eso? O sea, era todo muy disparatado. Entonces, bueno, me ha permitido ser más libre en el sentido de decir, mira, ya está, o sea, da igual. Y a mí Lorrie Moore me permite ser todo lo rara que quiero ser, ¿no? Todo lo rara que me sale ser, igual que Lydia Davis, ¿no? Me permiten decir, da igual, o sea, sé todo lo rara que seas, no intentes que todo el público te comprenda, ¿no? Que para mí ha sido importante este libro en ese sentido y de cara a escribir, a lo siguiente que estoy escribiendo, porque es como, bueno, pues olvidarte un poco del público y de complacer y decir, no, voy a ser todo lo rara que me salga a ser, porque es lo que me apetece, o sea, es lo que me sale, no voy a forzar una voz más dulce para que la gente diga, me enamoré de tu personaje, soy yo, ¿no? Que era lo que me pasaba un poco con Las niñas prodigio, que también me sorprendía, pero... Sí, es mi infancia, ¿no? Te dicen y dices, ¿esto es bueno o es malo? Porque yo he creado un personaje que no eres tú, ni soy yo, ¿sabes? He hecho un esfuerzo, ¿sabes? Es curioso esto de... Pero bueno, algunas personas dicen esto y luego hay otras que entran en la historia y que son, bueno, que es la lectura que a ellos sí que les ha llegado y la han comprendido, ¿no? O sea, que me refiero que hay... Claro, en cualquier caso es bueno, Sabina. Sí, Vamos a ver, si yo siento que estás escribiendo sobre mi adolescencia, perfecto, quiere decir que mi nivel lector es adolescente, porque me quedo en ese plano, pero bueno, si yo lo disfruto y además te reconozco eso, pues quiere decir que me he metido en el papel, digamos, y desde luego, bueno, yo es que creo que lo haces después muy bien, repites 3 veces en el libro. El libro tiene 3 capítulos sin título. El primero es el más largo, el segundo más breve, el tercero el más breve de todos. Y aunque no tienen título, sí tienen citas los 3 antes de iniciarse, que ahora hablaremos de esto. Y aparece siempre lo que también tenemos en la contraportada, o sea que se puede leer, que leído al principio impacta muchísimo, que es cuando una de las amigas dice, yo iba en aquellos trenes, había hecho una pausa dramática mirando fijamente a la punta de los zapatos de la psiquiatra, se había mordido el labio y había añadido, lo vi todo, y después, fue horrible, y aún había añadido más, me salvé, pero en realidad no me salvé. No sé si me entiendes. Bien, que me parece esta impostura, que es la que tú, me parece que está absolutamente bien narrada, ¿no? Después del esfuerzo que ha hecho la compañera para que los servicios de la universidad le den atención psiquiátrica, cosa que, por cierto, sigue siendo muy difícil en la Autónoma y en la Complutense, por ejemplo, y desde luego inviable en la UL por ahora, es decir, tienes un seguro, hay un montón de cosas que te pueden cubrir y sin embargo, si tú caes en una depresión que podría ser perfectamente diagnosticada como originada por las situaciones que estás viviendo debido al estrés universitario, etcétera, no tienes derecho a que haya unos servicios psicológicos ni psiquiátricos de la universidad. Y tú aquí lo planteas muy bien. Sé que en la Complutense hay una facultad concreta que se jacta del número de suicidios anuales que tiene, y los tiene suicidios anuales. A mí esta situación me parece que aquí la denuncia haciendo una narración que no va sobre eso, pero que cuando la denuncias le pega fuerte, o sea que haces ahí como
un patadón de qué pasa con esta gente que está en los colegios mayores, que está estudiando, que está metida en la cama, que no se levanta, que tiene que ser una amiga la que vaya a ver qué pasa, qué está pasando, ¿no? Claro, sobre todo qué pasaba en ese momento, porque esto hace mucho tiempo ya, 20 años. Entonces, ahora se está visibilizando más la enfermedad mental, cualquier problema mental, se están visibilizando cosas como los abusos, se están visibilizando cosas que en aquel momento era algo absolutamente extraño. Quien iba al psicólogo o al psiquiatra lo ocultaba, ¿no? Era como una vergüenza. Entonces, en aquel momento era muy peligroso, por eso yo, de pronto, desde la mirada de ahora, ¿no?, en la que se ha visibilizado todo más, en la que todo el mundo va a terapia, la gente habla de eso, ¿no?, está como, y la gente habla de cosas terribles que le pasaron en la infancia, en la adolescencia, ¿no?, cuando en aquel momento es que ni considerábamos que muchas cosas que nos habían pasado eran terribles. Entonces, yo al pensar en qué pasaba en esas otras habitaciones, cómo estaba la otra gente, yo sé cómo estaba yo sé cómo estaban algunas personas de mi alrededor, o creo que sé cómo estaban, pero yo al plantearme eso me dio vértigo. Pensé, Dios mío, qué cosas por eso varias veces lo digo en la novela, ¿no? Mientras una chica intenta preparar una sopa en una jarra kettle, hay alguien llorando mientras recita nombres de elementos químicos porque sabe que va a suspender, y mientras tanto hay alguien duchándose, y mientras tanto hay alguien haciéndose una paja, y mientras tanto hay alguien volviéndose loco. Éramos muchísima gente. Entonces yo pienso, ¿cómo podía dormir tan bien y tanto en el colegio mayor mientras todo eso sucedía, ¿no? Porque estaba sucediendo, porque debieron de suceder cosas, igual que cosas maravillosas, debieron de suceder cosas absolutamente espantosas. Y sin embargo, no las sé, ¿no? No me llegó nada de todo eso. Y eso significa que hay un velo que lo ocultaba, ¿no?, que había una ocultación de todo eso. Bueno, la ventaja es que ahora sí nos llega, entre otras cosas, de tu mano, y le puede llegar a gente de esas edades porque tu novela no tiene edad, es decir, no se la recomendaría a alguien de 12 años, pero desde luego desde los 16 o 18 a los 80 o los 120 es perfectamente no solo legible, sino disfrutable. Entonces, bueno, yo creo que mucha gente de las edades de hace 20 años agradecerá todo ese mensaje, porque son cosas que se les está quitando el velo, pero que siguen estando ahí y que muy poca gente se atreve a poner sobre la mesa. Entonces yo pues quiero darte las gracias por esa valentía, porque no es una historia real, es literatura, pero está sacando, como toda la buena literatura, problemas de la sociedad y problemas de la vida. Es decir, no es un cuento de hadas de Disney. Sí, sobre todo también no es el cuento de hadas de alguien está deprimido, sus amigos lo ayudan y entonces sale de la depresión. Es que las cosas no son así. Es que yo recuerdo enfadarme con amigos, con un amigo que estaba teniendo un brote esquizoide y no lo sabíamos, pero nos enfadábamos y no queríamos tratar con él porque estaba haciendo cosas rarísimas. O sea, somos así de desastrosos, somos así de poco conscientes, pero es que hay veces en las que la vida no es tan sencilla, ¿no?, y no es todo tan de cuento de hadas. Es que muchas veces una persona que le pasa eso se queda sola, inevitablemente, ¿no? Y es así. Entonces, yo creo que también el tratar la enfermedad mental, no desde el punto de vista de, ay, esta chica está muy mal, pero bueno, luego al final todo sale bien. No, de poner a unas personas haciendo cosas muy incorrectas y muy desagradables, porque eso pasa, ¿no? Yo creo que también provocó un poco de shock. Es curioso con lo de la enfermedad mental que estamos hablando, porque curiosamente a todos los autores que nos convocaron para hacer cada uno un episodio nacional, las tres primeras, el primero era el mío, después era el de Rocío Lanchares, que era sobre el 15M, y después el de Natalia Carrero, que es sobre las Olimpiadas del 92. Cuando salió el mío, iban a salir los suyos, nos llamaron del País y nos hicieron una entrevista a las tres y una foto, pues, y nos citó el fotógrafo y tuvimos que ir como a la Latina y sacarnos unas fotos, y después nos fuimos las tres a tomar algo. Y entonces ninguna había leído el libro de la otra porque acababa de salir el mío y los suyos todavía no habían salido. Y de pronto empezamos a contarnos un poco de qué iba cada uno. Curiosamente, sin haber hablado nada, ¿no? Tres personas que, bueno, Rocío y yo tenemos más o menos la misma edad, Natalia es mayor, pero el punto en común que teníamos las tres es que hablábamos de la enfermedad mental. En los tres casos, en los tres libros se habla de ella, ¿no? Y yo pensé, esto es importante, ¿no? Obviamente, todo esto está atravesado, ¿no?, por esto otro, ¿no? Y curiosamente digo, bueno, esto
supongo que significa algo, ¿no? Que estos nuevos episodios nacionales, en al menos 3, se mencione esto. Es algo importante ahora mismo, ¿no? Históricamente es importante. Es algo fundamental y desde luego que lo atraviesa, y yo creo que no sé los demás, además en principio solo me leeré los de las chicas, lo confieso, porque no es una cuestión de tiempo básicamente, a no ser que Sabina o los editores me llamen y me digan, este te lo tienes que leer, sí o sí. Pero ya que atraviesen 3 libros, eso quiere decir que es un símbolo, un signo de la época, es decir, que está ahí como episodio nacional, ya le ha dado un sentido, ¿no? ¿Cómo haces lo de las citas, Sabina? Es algo que siempre me llama mucho la atención en las novelas. Supongo que las pones a posteriori, ¿o no? Porque tienes... Tenía claro que tenía que poner la canción de Belén Sebastián en algún momento, y luego la de Oriete D'Angelo, pues en esos días que yo estaba escribiendo el libro, Oriete puso ese poema suyo, que me parece maravilloso, ese poema muy corto. Sí. Y claramente sentí que era mi novela, de esto que, bueno, es el momento en el que estás escribiendo y te parece que todo lo que ves y lo que te dicen apela a lo que tú estás escribiendo, ¿no? Es este momento como obsesivo de la escritura. Pero entonces se lo pedí y ella, pues muy amablemente me dijo, no, claro, por supuesto. Vale, porque tienes al principio, en lo que sería el capítulo 1, la canción que era inevitable, y además ese concierto. Al final, en el tercero también Belén Sebastián, y en el segundo ese poema de Oriete D'Angelo, que efectivamente comprendo lo que estás diciendo, aunque es supongo, una forma de mirar, ¿no? Porque cuando una deja de fumar le parece que todo el mundo ya lo ha dejado, o le parece que las mujeres más interesantes del mundo siguen fumando. Cuando una se queda embarazada, mira y encuentra que estaba a punto de parir la mitad de la humanidad, no sé, que parece que... Pero desde luego este poema, aparte de bellísimo, refleja muy bien tu novela, porque dice, quédate ahí, en la sala de espera, mientras me inyectan el calmante y se me olvida tu nombre. Es una cosa impresionante. Y ahora vas a tener la suerte, que no es suerte, que es trabajo. Y es trabajo premiado o valorado, no es que de pronto hayan dicho que Mona y Sabina le vamos a dar esta beca, ¿no? De irte a vivir a la ciudad donde vive también Odette, de irte a Iowa, o como se diga, Bien dicho. Y a trabajar allí 2 años a tope y a seguir escribiendo porque te han dado una beca merecidísima. Y después tendrás que volver en los veranos a ver a tu familia y a traernos los nuevos escritos, presupongo. Ese es el objetivo, totalmente. Trabajar. Un objetivo que seguro que consigues, Sabina. Yo solo puedo darte muchísimas gracias por haber escrito esto. Con lengua de trapo ya hablé, me parece una buena idea lo de los episodios, pero realmente, aunque tengo las otras 2, también solo me he leído la tuya. Me reconcilia con muchísimas cosas. Me parece que sí que debes permitirte esa libertad, porque te lo mereces, como el anuncio del suavizante, pero además porque quienes leemos, yo creo que tenemos muchas ganas de que haya cada vez más gente que se permita libertades en la escritura que nos conmocionen, que nos pataleen, que te lo hagan pasar mal, ¿vale? Pero que no sea simplemente seguir la línea de lo previsible. Tú además eres editora, ahora vas a editar 11 cosas, dijiste antes, que me parece... 12 libros, sí. ¡Wow! Tremendo. Y editaste lo que fue el boom de por ahí de este año, que fue Panza de burro, porque por decisión tuya además, o sea que tienes un ojo como editora también espléndido, como lectora. Supongo que el público, si se ha leído la novela, tendrá 200.000 cosas que preguntarle, sin erratas, y si no se la ha leído también, y así lo espero. Antes de terminar, sí me gustaría, porque siempre lo hago, y la última vez nos recomendaron precisamente tu novela, que nos recomendaras algo para leer, algo escrito por mujeres para leer, que te hayas leído últimamente o que te guste especialmente o lo que quieras. Pues bueno, llevo ya un par de meses recomendando esto, pero es que a mí me conmociona absolutamente María Fernanda Ampuero, que vino a presentarlo aquí, de hecho, ¿no? Sacrificios humanos.
Bueno, a mí me parece que María Fernanda Ampuero hace algo muy importante, ¿no? Y muy interesante, que ya hace un poco Mariana Enríquez, pero yo creo que María Fernanda Ampuero lo hace mejor, que es darse cuenta, ¿no? Y mostrarnos cómo muchas cosas de la vida diaria, muchas cosas cotidianas, solo pueden ser, son espantosas y solo pueden ser narradas de forma fidedigna a través del género de terror, que para mí es muy, muy importante, ¿no? Y que para mí esto es casi una mínima incursión en el género del terror psicológico. Y justo después de terminar el libro leí Sacrificios humanos de María Fernanda Ampuero y sentí como que había un camino y que hay un camino ahí generacional que creo que muchas estamos ahí metiéndonos por esa veredita oscura, pero interesante, sí. Bueno, muy interesante porque al fin y al cabo, pues, siempre se ha dicho, forma y fondo deberían ser lo mismo, son lo mismo y cuando no lo son algo patina y algo chirría. Y realmente si lo que se quiere contar tiene un nivel de dureza, hay que contarlo de determinada forma, no lo puedes contar, bueno, sí lo puedes contar poniéndole mucha miel, pero entonces ya va a perder todo eso y es verdad que la generación de ustedes está como metiendo el dedo en la llaga sin pudor y nombrando las cosas con la libertad de saber lo que se quiere decir y sin miedo, o con mucho miedo, pero de todas formas escribiéndolo, ¿no? Y a mí en eso me parece maravilloso. María Fernanda efectivamente estuvo aquí, estuvo también anteriormente con Pelea de Gallos, y a mí Pelea de Gallos me gustó, pero ha dado un salto tremendo con este libro. Y bueno, antes de callarme y con que sea publicidad a la contra, les diré que mañana, seguramente las personas que están aquí lo saben, estará en el Puerto de la Cruz en una cosa que empieza que se llama Puerto de Letras. Va a haber un diálogo entre Jorge Carrión, autor del Manifiesto contra Amazon, un libro publicado por Blackie, y Mónica Ojeda, que es igual que María Fernanda, una autora ecuatoriana. En el caso de Mónica Ojeda ya es residente en España, una autora joven y que va a estar hablando de su novela Mandíbula. De hecho, el diálogo se llama Mandíbulas contra Amazon, así que quienes tengan coche, tiempo o posibilidad pueden acercarse al puerto, que también es gratuito, pero hay que inscribirse porque seguramente el diálogo merecerá la pena. Sabina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Te veré antes de irte y bueno, y cuando vuelvas estaremos todas ahí. No sé si traerás los escritos en inglés o en español, No, pero en español. bien, porque si no te tendrás que autotraducir, porque ya pasar por otro filtro es más complejo. No, me voy allí, pero se escribe en español. En concreto, en mi beca, cada uno escribe en su lengua materna. Vale. Qué bien, a ver si cogemos un poquito de ejemplo. No soy yo muy pro Yanquilandia, pero en este tema de las becas para artistas y para autores, en España hay, pero creo que tenemos que mejorarlas. Y en Canarias vamos a ver si se pone en marcha algo de residencias y becas. Claro, es que aquí en la universidad no existe eso, entonces Claro. la única posibilidad un poco de tener un título y de ver a ver qué pasa por ahí es irse a Yanquilandia. Claro, pero bueno, me voy a un sitio más pequeño que La Laguna, ¿eh? O sea, yo realmente me voy a vivir a un pueblo, pero en Estados Unidos. Pero qué bueno sería que otra gente de Estados Unidos también pudiera venir aquí, ¿verdad? Con porque ya no es solo el tener la beca, sino que el irte a vivir a otro lugar siempre te va a enriquecer, y el pasar allí esos 2 años seguro que va a darte, no para lo que ya tienes previsto escribir, sino para lo que escribas después, ¿no? Si levantan la manita, creo que hay una compañera preparada por ahí para darles el micrófono y para que puedan acribillar a Sabina a preguntas, a elogios o a lo que quieran. Igual ya lo dijimos todo, no sé. No hay nada no quedó ninguna duda de nada. Bueno, podemos hablar del speed, de todas esas drogas que se meten y todo eso tan políticamente incorrecto. Bueno, las drogas creo que siempre van a salir en mis libros. Igual en un momento alcanzo un momento de madurez en el que me dejen de parecer fundamentales en mis narraciones, pero sí que son importantes, ¿no? O sea, y de alguna manera han sido importantes como detonadores de cosas en mi vida, esto es así, y no puedo evitar ponérselas como detonadores de cosas a mis personajes.
Bueno, es que resulta que existen también, pueden ser incómodas, pero vamos, que si los hubieras puesto sin ese uso de drogas y haciendo las cosas que hacían sería bastante más ridículo. Buenas tardes. Gracias Sabina, gracias Izaskun, siempre es un placer escucharla. Voy a ir un poco directa. Hablas del terror y hablas de la enfermedad mental. Mi primera lectura, me llevó a interpretar o a suponer, desde mi propia experiencia, un maltrato sutil, es decir, la manera en que una amiga se apropia de la otra sin desvelar lo que habla el libro. Para mí el terror es ese, ¿no? Esa fragilidad que da el tomar medicamentos y que otra persona controle tu vida de alguna manera y la manipule en su propio beneficio. Te quería preguntar por ese punto concreto del libro, ¿no? Bueno, a ver, es un punto que me interesa mucho, ¿no? O sea, me interesa la amistad, en otras cosas que he escrito está presente. De hecho, me acabo de dar cuenta que un cuento que entrego mañana para una cosa es justo, o sea, también son 3 amigas, ¿no? Y o sea, como el tema de la amistad me interesa mucho, el tema de la amistad entre mujeres me interesa mucho porque ha sido, el otro día decía no me acuerdo qué momento, un evento, pero como que sí que decía y me daba cuenta a medida que lo decía que para mí, fue presentando el libro de María Folguera, que por cierto lo recomiendo mucho, Hermana Placer. Y hablábamos de que, bueno, de que lo que en otro momento quizá fue como la lectura favorita de mucha gente, que era la novela romántica, como que para mí el equivalente a novela romántica es la novela de amistad, ¿no? Porque es verdad que es una cosa que ha atravesado absolutamente mi vida, que sigue siendo muy importante y si soy especialista en algo un poco, o si somos especialistas muchas en algo, es en tener amigas, tener un montón de amigas, ¿no? Y tener muchas vivencias diferentes. Son relaciones que para mí han sido mucho más importantes que muchas relaciones románticas que he tenido, relaciones de pareja, ¿no? Y muchas veces hay una contaminación. Creo que eso está presente, obviamente en Panza de burro, ¿no? Creo que está presente en muchísima literatura, en Hermana Placer, de María Folguera, que por cierto, que también va de una amistad, ¿no? O sea, a quien llama hermana en el título es a una amiga, y va de una amistad que va cambiando, que se rompe, que también, en la que también hay pequeños componentes, ¿no? de un trato, bueno, algunas veces regular, ¿no? que creo que muchas hemos vivido este tipo de amistades desde la infancia, ¿no? Una niña que domina sobre otra o una niña que se obsesiona con la otra, o bueno, y hay 1000 variantes ahí dentro porque es pues como una historia de amor, porque es que es eso, es que no deja de ser eso. Entonces me interesaba mucho eso. Bueno, una de mis películas favoritas y uno de mis temas favoritos del mundo es Criaturas Celestiales, ¿no? El libro y la película. De hecho, mi columna de Cinemanía se llama así, o sea, es como una especie de obsesión que tengo. Entonces, pues es por donde me fueron llevando ellas. Y también me interesaba, pues sí, o sea, sí que reconozco que había un punto de provocación de decir, vamos a llevar hasta el límite esto, ¿no? Hasta el límite de... Y esto era un ejercicio un poco raro porque cuando terminé el libro, bueno, estoy haciendo spoiler total, pero cuando terminé el libro se lo envié a varios amigos míos, amigas y amigos, y entonces les decía, ¿qué te parecen las relaciones sexuales del libro? Y era muy raro porque consideraban que lo que pasaba con el chico sí que era un abuso, pero no consideraban que lo otro fuese un abuso. Y yo pensaba, a ver, es que esto, entiendo que nos estamos metiendo en un terreno muy espinoso, ¿no? Pero me parecía interesante mostrar eso. Tampoco es que dijese, me propongo contar esto, ¿no? Simplemente sucedió. Me pareció como que inevitablemente toda esa pasión que va sintiendo hacia su amiga, la protagonista, finalmente llevaban a esa noche en la que la otra está inconsciente, ¿no? y la protagonista se deja llevar, mientras la otra no sabe ni lo que está pasando. Entonces, bueno, pues me pareció un tema interesante, o sea, desagradable, lo sé, pero interesante. Gracias. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. El tema es interesantísimo y ahora que lo recuerdas, sí que claro, sé que hay mucha gente que se puede sentir molesta porque
porque tampoco somos santas, no sé, pero son cosas que efectivamente ocurren. Bueno, en Panza de Burro ha ocurrido al revés, nadie ve una violación del chico, bueno, nadie no, pero poca gente lo nombra, ven siempre como que son lesbianas de chiquititas y eso está muy feo, pero no pasa nada cuando se meten para allá, para la cueva. Pues aquí, claro, te habrá pasado al contrario, al chico se ve como víctima porque, bueno, bueno, ni siquiera la segunda relación sexual del libro, o sea, hay dos y las dos sí. son, de alguna manera, hay un abuso, ¿no?, de formas diferentes y en ninguna de las dos, o sea, en ningún momento nadie me ha preguntado sobre el abuso sexual cuando se ha leído el libro, pero igual que en Las niñas prodigio nadie preguntó sobre la pederastia, e igual que en Panza de Burro en las entrevistas a Andrea, muy poca gente, o creo que nadie preguntó sobre la violación de la cueva, lo que indica algo muy perverso por parte del lector, siento decirlo, pero que alguien llegue y me diga, ay, me meé de risa con tu libro, ¿no? Y tú dices, hostia, ay, me partí. Bueno, me partí de risa, que entiendo que hay momentos de que sí, que te puedes reír con Las niñas prodigio, te puedes reír con Panza de Burro, pero yo siento una pequeña sacudida en ese momento, ¿no? Por dentro pienso, hostia, es una falta de respeto, casi, ¿no? O sea, dices, Dios mío, no voy a poner buena cara, ¿no? Y es verdad que hay puntos cómicos, y hay cosas entrañables y ahí está lo bonito, porque la vida es así, está todo entremezclado, no es que sea todo un drama o todo fantástico, pues es que es así. Pero yo creo que indica algo del gran público y da un poco de miedo eso que indica, ¿no? Sí. Como yo me pregunto cuando hablaba con Andrea, ¿no? Vale, no te preguntan nada de la violación en la cueva. Vale, entonces, ¿Cómo no va a suceder luego en sociedad que los niños sufren abusos por parte de un profesor y nadie se entera? Claro. Si ni siquiera en un libro que lo estás leyendo, que puedes volver a ello, te has dado cuenta de eso. O sea, claramente hay un velo que corremos en nuestro cerebro y decimos, voy a hacer como que no veo esto, ¿no? ¿Cómo llamaríamos a eso, Sabina, a esa cosa lectora que tú has dicho que ocurre? Y es que es verdad que ocurre. ¿Y a qué se debe? ¿Al no querer ver? O sea, ¿hay una conciencia y tapamos? ¿O hay un problema de lectura? ¿O está tan normalizado aún socialmente, aunque creamos que no, que pasamos por alto conductas que son conductas violentas y de abuso, como ha definido ahora Ana? ¿Qué nombre le ponemos a eso? Porque es verdad que no se le suele preguntar, es decir, es verdad que no se suelen nombrar esas cosas, sino que bueno, es un episodio ahí, pero no nos vamos a otro, como a lo más, me reí mucho con tu libro, ¿no? Sí. A ver, yo creo que hay un problema, y que puede ser que a mí también me pase, ¿no? Que abres un libro y muchas veces no estás leyendo el libro, estás como leyendo el libro que tú quieres leer. Esto lo veo mucho, ¿no? Y a mí, obviamente lo de la identificación es algo bonito que le sucede a la gente y está bien, yo también me identifico, yo me identifiqué con Almudena Sánchez, me he identificado con María Folguera, me identifico con María Fernanda Ampuero, hay puntos de identificación. Ahora, yo no necesito identificarme con un libro para que me guste, ¿no? Que esto es una crítica muy habitual en Instagram, yo creo que de gente muy poco lectora o lectora de una determinada manera de no me gustó porque no me identifiqué nada. Esto es peligroso porque la gente muchas veces va buscándose en el libro, se buscan a sí mismos, buscan de alguna manera, y esto es perversísimo, el libro que ellos habrían querido escribir, el libro que ellos escribirían. Y cuando ven algo que se sale, o lo borran, ¿no? Como que se ciegan ante esa frase, dicen, vale, paso de esto, o les indigna, porque eso ellos no lo habrían escrito, ¿no? Entonces es muy perverso porque es como, mira, amigo, te sientas y escribes tú tu libro, ¿no? Pero esto es lo que yo he escrito. Y no es que yo piense esto, ni que yo piense que lo que mis personajes hacen esté bien. Obviamente, no. Pero es que tampoco pienso que estén bien muchas de las cosas que he hecho en la vida, ¿no? O sea, no pasa nada, es así. Esto es lo que a mí me interesa de la naturaleza humana. No que sea todo ideal y que todo sea correcto. Sí, y se te nota. Yo le voy a poner nombre, está muy feo lo que voy a decir y después le pediré a Rebe, por favor, bórralo, pero después de 11 años con la librería y pese a que estuve antes 20 como docente y que sigo defendiendo que la gente joven lee más de lo que se leía antes, entre otras cosas por una simple cuestión, y es que antes había menos acceso
a los estudios y a la cultura en general, y dependía mucho de tu situación socioeconómica. Es decir, no estoy culpabilizando a jóvenes ni nada, sí culpabilizo a los políticos y políticas de este país. Yo creo que el problema se llama no se sabe leer. Se lee, y se lee mucho, pero me temo, y me resulta duro y triste decirlo, pero me temo que hay mucha gente en niveles incluso medios altos de educación que no sabe leer, en el sentido que tú acabas de decir, en el sentido de que lee, como lo que llama Marta Sanz, una lectura adolescente, que está muy bien, que es fantástica, porque lo de meterte en una novela e identificarte, ya sea con el correo del SAR o con quien haga falta, es una forma de lectura que es maravillosa y necesaria, pero que a determinadas edades y llegados determinados estatus de supuesto nivel lector, eso tú lo puedes hacer para disfrutarlo en tu casa, pero luego tienes que tener una capacidad lectora de distanciamiento y de análisis distinta, y que por muy mal que te caiga el personaje, puedas valorar la calidad de la obra independientemente de lo que está sucediendo dentro, ¿no? Y me parece gravísimo, y me parece que tenemos que buscar formas de solucionarlo, pero lo veo cada vez más. Es decir, ¿cómo te gustó esto si me cae fatal esta persona? Que no es una persona, que es un personaje. Pero ¿cómo me puedes recomendar esto con lo duro que es lo que cuenta? Bueno, pero es que es una literatura extraordinaria, por mucho que sea duro lo que cuenta. Es decir, y si no, nos vamos a las norteamericanas y el cuento aquel de la chica con la pata de palo, que el vendedor de Biblias la deja en lo alto del pajar, le quita la pata después de... y se va tan tranquilo, ¿no? Y como la madre y todo el mundo la acepta. Esas cosas son la vida, como dices tú, y la literatura, la gran literatura siempre es honesta y refleja y recrea las cosas, ¿no? No es falsa. Y yo creo que hemos hecho flaco favor con todas las grandes empresas que todos conocemos los nombres y todas, de libros que lanzan historias en las que nada duele, en las que todo es trama, muy bien, me voy para Tánger, vuelvo de Tánger, hago no sé qué, me subo a las nubes, me bajo de las nubes, y en realidad no está pasando nada. Y cuando se leen cosas en las que sí están pasando y que te apelan, haces así, ¿no? Como, pues se ve que esta tía como que está manipulando a su compañera, qué horror, esto es imposible, adiós. Ahí Sí. te queda. Hay una romantización, yo creo, de la idea de de lo que debe ser la literatura y la poesía y el arte, ¿no? Yo es que me acuerdo que una chica que me dijo, no me gustó nada el libro porque no me sentí nada identificada, ¿no? Y me pareció horrible y me provocó como un gran disgusto en un momento y lo tuve que dejar porque me desagradó. Y luego vi como que esa chica, no me acuerdo, como en su perfil de algo, en su Instagram, o no me acuerdo si era en su WhatsApp, no sé, era una chica que era periodista, vi que tenía una frase de Virginia Woolf. Y veo eso, ¿no? Veo como Virginia Woolf, camisetas, frases, Frida Kahlo, y yo pensando en el tema de la enfermedad mental, que me dan ganas de preguntarle a esa gente, ¿no? Que le resultaba tan desagradable, pero que luego tienen cuentos de Frida Kahlo y le regalan a su hija un cuentito de Frida Kahlo, la niña Frida Kahlo. Yo pienso, ¿tú te crees que Frida Kahlo, Virginia Woolf, tú te crees que eran mujeres fáciles? ¿Tú te crees que no eran un horror? ¿Tú te crees que eran soportables esas mujeres? O sea, ¿tú te crees que la enfermedad mental de Virginia Woolf era algo bello, romántico, melancólico? Sí, bueno, tenemos la idea de que se metió al río con piedras en los bolsillos, eso es muy romántico, pero hasta ahí, ¿tú sabes lo que tuvo que pasar, las cosas que tuvo que decir, el mal que tuvo que hacer a otras personas inevitablemente? Ya está, o sea, esa es nuestro ídolo, que es fantástico, porque es una escritora fantástica y yo también la amo, pero pienso, es tan peligroso, ¿no? Es tan peligroso como erigir esos ángeles, esos ídolos, y luego no darte cuenta de todo lo que tiene que haber detrás de ellos, que es inevitable. Claro. Bueno, vamos a dejarlo porque terminaría hablando del mercado, porque a mí las camisetas de Frida ya y el pedir la obra de Frida me tiene saturada, y me gusta la obra de Frida. Reconozco que me gustan más los murales de Diego Rivera como obra pictórica, y lo siento mucho,
pero también conozco la biografía, y cuando la conoces y ves que te la están pidiendo, las bolsas, los pendientes, los zapatos de Frida, las bragas de Frida, es como cuando salió el Che Guevara, ¿no? Que todos estos temas que dan para mucho y que por desgracia hacen muchísimo mal, ¿no? Porque ahora resulta que es un ídolo feminista y no una mujer que se subyugó voluntariamente y que soportó que el otro estuviera con la hermana y que pegara tiros al aire mientras se emborrachaba y bueno, todas estas cosas, la diferencia entre la realidad y lo que el mercado nos va metiendo por los ojos. Sí, pero ¿no? bueno, está ahí, ¿no? Está ahí. Y también el tema de tener que compartir, ¿no? Que esto viene de las redes sociales, cada cosa que ves, cada meme, cada frase, tenerlo que compartir como si fuese parte de tu identidad, y eso pasa también con los libros. Te lo lees y lo compartes porque forma parte de tu identidad, porque estás construyendo algo en tu muro que eres tú. Y claro, no va de eso la cosa, ¿no? No va de eso la literatura, desde luego, ¿no? Desde luego que no. A mí Malouf tenía un extraordinario libro que se titulaba Identidades asesinas. Y tal vez aquí lo mejor sea dejarlo. Te doy las gracias de verdad, Sabina. Gracias. Luego, aunque este no sea mi libro, te pediré que nos dediques este y vámonos, ya que hay gente trabajando que querrá cerrar, ¿no? Muchas gracias a todos por venir.